Soy la idiota por apoyar a mi hermano que quería obligar a mis sobrinos a hacerse una prueba de ADN debido a la infidelidad pasada de su esposa. Soy la hermana de un hombre que, a sus 35 años, se encuentra atrapado en un torbellino emocional. Su nombre es Daniel. Yo tengo 32 y he sido su confidente, incluso en los peores momentos de su vida. Su situación actual, sin embargo, ha planteado una pregunta que me atormenta. Soy la idiota por apoyar a mi hermano que quería obligar a sus hijos a hacerse pruebas de ADN debido a la infidelidad pasada de su esposa, Laura. La historia se remonta a años atrás. Daniel y Laura comenzaron su relación de manera impresionante. Al principio, todo parecía un sueño. Sin embargo, cuando ella le fue infiel al inicio de su matrimonio, ambos se vieron atrapados en una montaña rusa de emociones. En ese momento, Laura estaba embarazada de su primer hijo, y aunque la traición fue una herida abierta, juntos decidieron luchar por su familia. Daniel fue valiente, enfrentándose a sus miedos y dudas por el amor que sentía por ella y por la vida que habían construido juntos. Pasaron años en un camino de reconstrucción, quizás ellos pensaban que lo habían logrado. Hasta que un día, Daniel encontró un viejo teléfono que contenía mensajes de un amigo que le recordaron aquellos días oscuros. Nunca olvides lo que ha pasado, decía uno de los mensajes, y eso desató un torrente de inseguridades en su mente. Una sombra de duda comenzó a anidarse en su corazón. ¿Y si los niños no son míos? Fue un momento revelador, un giro que pondría en peligro todo lo que había luchado por mantener en pie. Cuando decidió hablar con Laura sobre la necesidad de realizar pruebas de ADN a los niños, lo hizo con temor pero también con una franca necesidad de respuesta. Era su forma de buscar paz mental, no de abrir viejas heridas. Sin embargo, lo que sucedió fue exactamente lo opuesto. La reacción de Laura fue explosiva. La mirada fulminante que me describió Daniel, aunque agachado por el dolor y la presión, todavía brillaba con incredulidad. Ella estaba furiosa y dolida, sintiéndose traicionada por el mismo hombre que había prometido perdonarla. Sin duda, un vendaval emocional se desató. Su matrimonio, que parecía estar reconstruido sobre la base de la confianza y el amor, ahora se encontraba tambaleándose sobre unos cimientos que se resquebrajaban. Mientras tanto, la duda se transformó en una obsesión malsana en la mente de Daniel. Sin que Laura lo supiera, decidió hacerse las pruebas por su cuenta. Tomó una muestra de los niños en una visita que organizaron, y cuando los resultados llegaron, se sintió aliviado. Era el padre biológico de todos. Sin embargo, esa revelación fue solo el inicio de una serie de eventos desestabilizadores. La noticia de que él había realizado las pruebas caía sobre Laura como una tormenta torrencial. Se convirtió en una mujer fría, distante, la tristeza la envolvía como una niebla densa. Me atreví a intervenir, a sugerirle a Daniel que habláramos sobre la situación, que tomáramos un momento para pensar más allá de la traición, pero él estaba atrapado en su propia desesperación, insistiendo en que necesitaba una verdad absoluta. Poco tiempo después, me di cuenta de que todo comenzaba a agitarse. Laura, herida y resentida, comenzó a hablar con su familia, desmantelando la imagen de familia feliz que Daniel había intentado reconstruir. En una irónica vuelta del destino, esa búsqueda de la verdad que Daniel había emprendido se estaba transformando en algo mucho más oscuro. Era un día de verano cuando una serie de eventos inesperados se alinearon. Recibí una llamada de Laura, agitada y llena de ira. «Necesito verte», me gritó. Fui a su casa, donde la encontré completamente desbordada. Me explicó que había encontrado mensajes en el teléfono de Daniel, con un tono mucho más íntimo de lo que debería. «Él te está utilizando, ha manipulado la situación», acusó. Mi mente se llenó de confusión. Nunca había visto a mi hermano actuar de esa manera. Pero un pequeño destello dentro de mí empezó a cuestionar si había algo más detrás de su dolor. Sin embargo, el desenlace no se detuvo ahí. Le hice caso a mis instintos. Fui a hablar con Daniel, intentando comprender su versión. La conversación fue intensa. «¿Por qué no me dijiste lo del teléfono?», cuestioné. Lo vi tambalearse ante mis palabras, como si el peso de la verdad lo arrastrara a un abismo. No podía soportar más mentiras», contestó, su voz casi quebrantada. Con sus propios recuerdos de traición pesando en sus hombros, parecía atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Fue solo una semana después que todo explotó. Laura, enfurecida, decidió poner su vida en manos de sus propios instintos. Llamó a su madre, quien decidió intervenir. En una búsqueda de apoyo y justicia, llevaron a cabo una reunión familiar, donde la tensión en el aire era palpable. Daniel llegó a casa y se encontró rodeado de su familia y la de Laura. El encuentro se volvió hostil. Laura se desbordó en lágrimas, acusando a Daniel de ser el villano en su propia historieta. No pude evitar pensar en el efecto que aquella representación tendría sobre sus hijos. «Esto se lo estás haciendo a ellos», gritó Laura, con sus lágrimas en los ojos.
La tensión se manifestó en cada discurso, amplificando el dolor en la sala. Los niños estaban presentes, alegres y ajenos a las palabras cortantes que lanzaban sus padres. La pequeña, de 4 años, corría de un lado al otro, mientras el niño, de 7, intentaba distraerla. Sin embargo, la risa infantil se desdibujó rápidamente cuando un accidente inesperado ocurrió. Mientras la pequeña se arrojaba hacia los brazos de su padre, tropezó con las piernas de un familiar, cayendo al suelo de forma violenta. El silencio se hizo eco en la habitación mientras corría un grito desgarrador. Llevé a los niños hacia la habitación, mi mente girando alrededor de la posibilidad de que el drama se desbordara. Mientras los adultos trataban de calmar a la pequeña, pude ver cómo la situación se desvanecía entre el susto y la rabia. La desesperación en los ojos de Laura fue desgarradora, pero claramente resonaba algo más en el alma de mi hermano. Después del accidente, Laura comenzó a cuestionar cada acción de Daniel. La conexión que tenían se convirtió en un campo de batalla, con resentimientos acumulados resurgiendo en cada conversación. Un día, mientras los niños jugaban, Laura obtuvo las pruebas de ADN y dejó escapar comentarios hirientes. Si realmente me hubieras perdonado, esto nunca habría pasado, dijo. En medio de la tormenta, la ironía de la situación me golpeó. ¿Qué pasaba si lo que antes había sido un matrimonio sólido ahora se hacía añicos por la misma confianza que habían intentado recuperar? ¿Era esta búsqueda de claridad lo que estaba causando la verdadera destrucción? Con las semanas avanzando, y sintiendo que la atmósfera se tornaba cada vez más densa, decidí que era hora de tomar cartas en el asunto. Sabía que había una delgada línea entre apoyo y complicidad, y no quería convertirme en parte de este desmoronamiento. Así que decidí tomar medidas de una forma que podría cambiar las cosas. Actualización 1. Este fin de semana, coordiné una reunión entre ambos. Laura llegó con una expresión de desconfianza, y Daniel mostró la misma mecánica defensiva que había visto tantas veces antes. Sin embargo, lo que pasó fue inesperado. Cuando comenzamos a hablar, vi la historia de amor desbordarse entre lágrimas y risas, mientras los niños jugaban en otra habitación. Había un amor genuino en ellos, pero también un dolor que los consumía. Durante la conversación, se produjo un momento de tensión cuando Laura empezó a interrogar nuevamente a Daniel. Fue como si cada pregunta fuera un golpe, y de repente, la atmósfera se volvió insoportable. «Nunca me has confiado plenamente», replicó Daniel. «Esto no se trata solo de los niños, se trata de nosotros, de lo que hemos perdido». Este intercambio alimentó el fuego, y lo que comenzó como un intento de reconciliación se desvió rápidamente hacia un nuevo enfrentamiento. Laura, frustrada, comenzó a hablar sobre cómo se sentía arrinconada, condenada a vivir bajo la sombra de su error pasado, mientras Daniel emitía acusaciones sobre la falta de confianza y cómo su relación estaba irremediablemente dañada. No pude evitar interrumpir, sintiendo que el caos se desbordaba. ¿Por qué no intentan hablar de los niños? ¿De lo que realmente necesitan? Cuestioné, esperando que el cambio de enfoque pudiera alterar la dirección de la conversación. Pero mis palabras casi se perdieron en un torbellino de rencor. En ese momento, la pequeña de 4 años apareció en la puerta con una expresión de confusión en su rostro, y cuando los ojos de todos se posaron sobre ella, el ambiente se volvió aún más tenso. Decidí actuar con rapidez y llevé a los niños a otra habitación para que no escucharan las palabras afiladas que estaban a punto de volar. Sin embargo, el eco del drama ya había comenzado a dejar cicatrices en sus frágiles corazones. Mientras los niños jugaban en el jardín, comencé a pensar en la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Puede que lo que estaba viendo fuera simplemente la culminación de años de problemas no resueltos. Sin embargo, el amor que había sido la base de su unión no se podía perder tan fácilmente. Estaba ahí, agazapado detrás del dolor. Al ir a buscar a los niños, escuché un grito en el fondo. Volví corriendo, y lo que vi fue una escena devastadora. Laura, en un arrebato de emoción y frustración, había roto la carta que Daniel le había escrito hace años, un intento de recordar por qué se amaban. En su enfado, no solo destrozó esas palabras, sino también una parte del vínculo que habían construido. El papel se desmoronó entre sus manos como sus esperanzas. La tensión volvió a llenarlo todo. Mientras trataba de poner orden a la confusión, la pequeña empezó a llorar y el niño corrió hacia mí, buscando consuelo. La imagen de esa familia, una vez unida, se desvanecía rápidamente. La situación había llegado a un punto donde no podía quedarme al margen. Así que, antes de que se convirtiera en un enfrentamiento final, decidí hablarles individualmente. Encontré a Daniel en la cocina, con los ojos perdidos en la nada, luchando contra el mar de angustia que lo envolvía. ¿De verdad quieres terminar así? ¿De verdad crees que este es el futuro que deseas para tus hijos? Le pregunté con una mezcla de urgencia y cariño. Él miró hacia abajo, apariencia de un hombre derrotado. No sé si puedo seguir.
Esta batalla ha arrasado todo lo que hemos construido, admitió, su voz desgastada. Recorrí el camino que me llevó a la sala nuevamente, donde Laura me esperaba, sus lágrimas cayendo sobre sus mejillas como la lluvia sobre un terreno seco. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó, su voz entrecortada. Siento que he fallado como madre y como esposa. Nunca quise que llegáramos aquí. Ustedes aún tienen la oportunidad de volver a empezar, intenté convencerla. Lo que ha sucedido no es irreversible. Todo depende de cómo decidan enfrentarlo. Finalmente, hice que se reunieran de nuevo, cada uno con un dolor y una historia que contar. Era crucial que abordaran sus sentimientos desde un lugar de vulnerabilidad, no de ataque. A medida que ambos empezaron a hablar, la atmósfera comenzó a cambiar. Cada palabra que compartían era un intento por expresar su dolor y confusión. Daniel, con una voz temblorosa, admitió que su necesidad de respuestas era un reflejo de su propio miedo a perderlos. Me costó lidiar con mi inseguridad. No significa que no quiera a nuestros hijos o que no confíe en ti. Laura, por su parte, dejó caer la coraza que había construido en torno a su corazón. Siempre he estado asustada de perder tu amor. Me siento como si estuviera arrastrando el peso de mi traición y no sé si algún día podré ser digna de tu confianza nuevamente. Poco a poco, vi cómo la chispa de la conexión comenzaba a resurgir entre ellos. En el fondo, ambos anhelaban el mismo objetivo: proteger a sus hijos y fortalecer lo que quedaba de su familia. Sin embargo, justo cuando comenzaban a surgir los destellos de esperanza, un evento inesperado sacudió nuestra reunión. Mientras la pequeña jugaba con su hermano, un grito desgarrador estalló del jardín. Nos dimos la vuelta y visto cómo la pequeña no se había dado cuenta de que había corrido demasiado cerca de la piscina. La había escuchado caer, pero, Dios mío, mi corazón se detuvo cuando vi que, de alguna manera, había caído dentro. Eran segundos, pero parecieron eternos mientras corríamos. El tiempo se alargó y todo lo que sentíamos se evaporó por un instante. Daniel se lanzó a la piscina mientras yo apreté el botón de emergencia en mi teléfono. Laura gritaba, pero las palabras solo se convertían en ecos lejanos, ahogadas por la adrenalina y el miedo. Los minutos pasaron como horas. Daniel salió de la piscina con nuestra sobrina entre sus brazos, su piel pálida mientras le hacía respiración boca a boca. Finalmente, escuché el llanto de la niña y el susurro de auxilio que necesitaba desesperadamente, como si el universo hubiera escuchado nuestras súplicas. Era un momento crucial que no solo les recordó lo que estaba en juego, sino también lo importante que era su unión. Después del susto, la conexión tangible volvió a envolvernos. La crisis había sido un llamado a despertar. Los jóvenes padres se abrazaron, agradecidos más que nunca de tenerse el uno al otro y a sus hijos. A lo largo de la crisis, se dieron cuenta de que incluso cuando las dudas amenazaban con asomarse y el dolor parecía incontrolable, su amor seguía siendo lo único capaz de mantener a flote a su familia. Las siguientes semanas no fueron fáciles. La familia empezó un camino hacia la recuperación junto con una asesoría profesional. No querían arriesgarse a perderse de vista otra vez, y algo tan horrible como un accidente se había convertido en una súplica silenciosa por un cambio. Al observar el esfuerzo de todos, me sentí en paz. En el laberinto de emociones y confusiones, aprendimos algo invaluable. La conexión que los unía era más fuerte que la traición. Debatir el pasado era solo eso, pero construir un futuro era donde realmente se encontraba la esperanza. La elección de avanzar sería suya. Aún así, estaba allí para apoyarlos. Tal vez había navegado en un campo de tormentas con mi hermano, pero salimos al otro lado en un lugar mejor. El futuro estaba lleno de posibilidades y, aunque el camino sería rocoso, podía verlo en sus ojos, un renovado compromiso entre ellos. Y, en el fondo de mi corazón, creía que esto era solo el comienzo de una nueva historia.